Bien. Bueno, ¿me confirman que pueden ver la presentación? Perfecto, adelante. Buenísimo. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos y gracias por unirse y participar de esto que, bueno, como decían, es un poco de curiosidad y la idea es contar un poco en qué estuvimos trabajando para que vaya generando un poco de movimiento en este tipo de temas. Les damos un poco de contexto en qué se basó este trabajo. La Asociación de Ingenieros Químicos hizo una convocatoria a principios del 2021 para jóvenes ingenieros químicos para trabajar en el tema de la industria de procesos, en la situación actual en la cual se encontraba y también en las perspectivas hacia la transición energética. En base a esta convocatoria se formó este equipo de trabajo que vemos, que voy a pasar a presentarles, el cual está conformado por Adrián Persitz, Augusto Alcuín, Camila González, Ignacio Di Pascua, Ignacio Surano, Mayra Morales, quien les habla, y Yamandú Ramos. Y este equipo estuvo apoyado por referentes del sector, que bueno, ellos colaboraron, fueron referentes en cuanto a información, en cuanto a alinear nuestro trabajo y darnos su punto de vista, y apoyaron un montón, y les agradecemos mucho por su colaboración, que son Pablo Bristo, Ventura Croce y Wilson Sierra. Y bueno, así se conformó el equipo de trabajo. Un poco yendo como a las bases de lo que nombramos de transición energética en la industria de procesos. Bueno, tenemos una transición energética la cual estamos transitando. Hemos transitado un montón de transiciones energéticas a lo largo de la historia, pero particularmente esta se diferencia porque tiene una motivación ambiental, que bueno, estamos todos muy al tanto porque es un tema que nos ocupa a todos, que el objetivo de esta transición es mitigar los efectos del cambio climático a través de la descarbonización de todos los sectores. En realidad, en este caso, bueno, lo estamos viendo principalmente el sector energético, pero el concepto va a todos los sectores. Y bueno, en base a toda esta cuestión de transición, nuestro comienzo como equipo fue un poco discutir qué pensábamos acerca de esta transición energética. Y bueno, claramente entendemos que sí, que este es el objetivo, pero también hablamos mucho de que la transición tiene que ser justa y tiene que cumplir varias cosas para que se logre de una manera que sea buena para todos, y tiene que ser sustentable desde el punto de vista social, ambiental y económico. Principalmente, bueno, social, que las personas que estén afectadas puedan beneficiarse favorablemente, hablando de puestos de trabajo, acceso a la energía, y bueno, muchos otros factores de posibilidades. Ambiental, bueno, es lo que ya conversamos, y económico por el lado de que tampoco podemos esperar que este tipo de transiciones generen costos que hagan que la economía se destruya, digamos, porque si no, no prosperaría. Entonces, bueno, es un trabajo bastante complejo, que bueno, hay mucha gente trabajando para que esto pueda darse. Y bueno, nuestro granito acá sería en la industria de procesos, es el punto en donde nos enfocamos, principalmente porque, bueno, desde el lado de la ingeniería química sentimos que se puede aportar desde esta parte. Y además es un tema que no ha sido abordado a nivel de país, o sea, por lo menos no es el que más hemos escuchado hablar. Bueno, todos hemos visto la transición energética en la matriz eléctrica, se está hablando muchísimo de la transición energética en el transporte, pero bueno, la parte industrial, que va acompañada un poco de que tenemos una industria pequeña a nivel de país, no se ha discutido en grandes rasgos. Entonces, bueno, desde acá nuestro aporte, empezar a mover esta pelota para que empiece a generarse información. Y bueno, a partir de todo esto, de esta base que partimos, seteamos algunas metodologías de trabajo, en la cual en función de varios tipos de informaciones, como el aporte de sectores al PBI, la demanda de energéticos y las emisiones de los sectores, definimos subclasificaciones de las industrias, para lo cual formamos subgrupos, y luego dentro de estos subgrupos trabajamos realizando entrevistas con profesionales del sector,
y haciendo revisión bibliográfica también de cada uno de ellos. Y bueno, todo este trabajo fue recopilado en un informe, que es el que estamos presentando en el día de hoy y que va a quedar disponible. Supongo que después informarán exactamente cuál va a ser el enlace para acceder. Pero bueno, entiendo que va a quedar disponible, así como la grabación de esta presentación. Y bueno, van a poder ver más al detalle lo que estuvimos trabajando. A nivel de esta presentación vamos a comentar los puntos más relevantes, y bueno, después al nivel del informe van a dar más detalles, algunos números adicionales, que bueno, no vamos a ponernos a discutir en una presentación de este tipo, pero sí que van a quedar disponibles. Este tipo de trabajo es, como ya les comentamos, es como una base, no va en profundidad a cada uno de los sectores, sino que trata de hacer una discusión general de la situación, y en función de esto generar instancias para que se pueda profundizar y tratar de que se puedan, por ejemplo, reanudar en otros proyectos, como el que trabajamos nosotros, que lo puedan tomar otros grupos para seguir trabajando, o por fuera de la asociación también en otro tipo de investigaciones más profundas también. Bueno, como les comenté de la definición de sectores, trabajamos mucho con el balance energético nacional. Usamos el de 2020, como comentario, este informe lo terminamos, más o menos lo entregamos en mayo de este año. En ese momento era el balance que estaba disponible. Luego la presentación se extendió por temas de agenda, pero bueno, esa es la razón por la cual la información del balance no es la última, sino que es la anterior. Pero bueno, está solo como un detalle para que quede claro. En cuanto a la definición de sectores, como pueden ver, tenemos este gráfico del balance de consumo final energético, y acá en este 44% de este consumo final es el que tiene la industria, que podemos ver que es bastante alto. Luego, si lo miramos con respecto a las emisiones de CO2 que producen estos combustibles, ahí vemos que varía un poco y ya pasamos a un 15% de participación. Esto es principalmente porque el sector transporte acapara más, y la industria tiene otro tipo de energéticos que hacen que las emisiones sean menores, porque hay bastante consumo de biomasa y también de energía eléctrica. Entonces lo que hace es que ahí baje su participación. Acá lo que hicimos después fue ver un poco más, entrar al detalle de cada uno de los sectores. Podemos ver cómo participan los distintos energéticos en los sectores, y acá podemos ver cada uno de ellos qué influencia tienen en el total. Como pueden ver, la industria de papel y celulosa acapara la mayor parte de la torta, y bueno, muchas veces esto genera distorsiones, porque la industria a nivel país es bastante chica, pero la instalación de las plantas de celulosa son muy grandes para nuestra escala, entonces a veces puede generar alguna distorsión en los números globales. Nosotros en este caso nos enfocamos en estos que están acá, y en el rubro de celulosa, por varios motivos, quedó para futuras instancias, principalmente porque son industrias que son nuevas, que están instaladas hace poco en el país, y entendíamos que quizás nuestro aporte a propuestas de descarbonización podía ser el menor. Entonces, bueno, por ese motivo quedó como para otra instancia. Cualquier cosa me van acotando si quieren agregar algo. Bueno, después, como ya comentamos, además de la parte más de balance energético, también vimos emisiones. En un principio habíamos visto las emisiones de consumo de energéticos, pero también usamos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para ver dónde estábamos parados en ese contexto. Como todos sabemos, Uruguay tiene unas emisiones muy particulares, porque tiene un sector agrícola ganadero muy desarrollado, el cual tiene la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que vemos acá. Siguiéndolo luego por el sector energía, que en parte está transporte, pero también una de esas partes, no sé si ven mi puntero, confírmenme porque yo estoy mostrándoles. Se ve. Ah, perfecto. También tenemos la parte de consumo de la industria,
Y a partir de esto también vimos la posibilidad de sumar algunos sectores. Ya previamente, con lo que habíamos visto antes, que está acá, habíamos considerado relevancia frigoríficos, lácteos, cemento y química. Y a partir de esto vimos la oportunidad también de incorporar el sector de la transformación de energía, tanto eléctrica como de combustibles, y también las oportunidades del rubro de residuos, qué oportunidades podrían aportar este rubro a la transición energética. Entonces, bueno, a partir de toda esta información que trabajamos y pensamos un poco, formamos estos temas, que como ya les comenté, los fuimos cubriendo, excepto por celulosa. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es comentarles de estos temas algunos puntos que estuvimos viendo de la cara a la situación actual y de cara a la transición. Yo voy a comenzar con el sector cemento, que bueno, lo entendimos de gran relevancia. La producción nacional, también usamos datos del 2020, la producción nacional de cementos abasteció el 92% del mercado interno del país. Se produjeron unas 825.000 toneladas de cemento, y esto participó en 1% en el PBI. A nivel país, tenemos 3 productores principales, bueno, ya los conocemos: Cementos Artigas, ANCAP, y la incorporación de la planta de Cielo Azul, que es nueva. Y por suerte pudimos estar en contacto con las 3 empresas y poder charlar un poco con ellos cómo estaban viendo la transición en su rubro. Como ven, esto es un extracto de lo que habíamos visto antes, del consumo de energéticos de cada uno de los subsectores. Y el sector cemento es muy particular y es muy distinto al resto. Tiene una gran participación, esto que está acá en violeta es de coque de petróleo, que es un energético que usan estas industrias solamente, y la participación es muy alta, ya sea por el coque o por algún otro energético que tenga emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual lo vemos como una gran oportunidad para analizar. Otra particularidad que tiene, que consume casi todos los energéticos, tiene como un gran rango, un espectro de varias necesidades de energéticos, que es bastante curioso porque por lo general los otros están un poco más segregados en 3 o 4, y acá está bastante variado. Yendo un poquito más al tema de las emisiones, tiene otra particularidad este sector, y es que además, bueno, el proceso principal y el más intensivo en energía es el proceso de clinkerización, que es donde se produce el clinker, que es uno de los componentes principales del cemento Portland. Este proceso es intensivo en energía, ya que utiliza mucho combustible para llegar a altas temperaturas, para que se dé la calcinación. Y en este proceso, además de este consumo de energía que ya venimos hablando y que tiene gran participación del coque, también se dan emisiones que son intrínsecas de las reacciones químicas del proceso, y que son causales, digamos, de la mayor proporción de las emisiones. O sea, tiene como sus dos caras, que hace que la descarbonización sea relativamente compleja, que en otros aspectos podría no llegar a ser tan crítico cuando hay que cambiar el combustible, pero acá tenemos como las dos caras en realidad. Como pueden ver en este gráfico, es un histórico desde 2013 a 2020 de la participación de los combustibles, y tuvieron un cambio de fuel a coque, que bueno, tuvo un driver que es fundamentalmente económico, y nos hace ver un poco que todavía la industria no está viendo tanto el tema de emisiones, sino que bueno, la economía manda porque tienen que ser competitivos también. Por otro lado, también han ido incluyendo algunos combustibles alternativos que en ese aspecto sí colabora a que puedan bajar un poco sus emisiones. La industria de cemento lo que tiene es que pueden incorporar cierto tipo de energéticos que son más difíciles de incorporar en otros rubros,
Y bueno, principalmente lo que estuvimos viendo cuando conversamos es el uso de neumáticos fuera de uso, residuos de biomasa como cáscara de arroz y otros residuos industriales que se pueden incorporar al proceso. Y también es una buena posibilidad, digamos, para una gestión de residuos en este aspecto. Bueno, pero acá entonces más o menos se ve lo que les comentaba de utilización de residuos industriales, que tiene una participación bastante buena, pero que bueno, sería ideal que estuviera más, pero por ahí se está trabajando también en algunos cambios. Bueno, ¿qué vemos de cara a la transición energética? Primer paso es el de eficiencia energética, que claramente las industrias lo vienen trabajando mucho. La industria del cemento no es la excepción, se viene trabajando en mejorar toda la eficiencia de los procesos y optimizar así el costo del proceso. Eso se está haciendo a nivel mundial, pero también en el país. Luego, como ya conversamos, los combustibles alternativos y la biomasa. Esto también se está trabajando. Está la posibilidad de mejorar esto y sobre todo acá sería ideal que hubiera una política a nivel de país para que la gestión y la logística para conseguir estos combustibles alternativos pudiera mejorarse para tener un mayor alcance. A veces genera cierto tipo resulta complejo poder acceder a toda la cantidad que está disponible por un tema de logística y de cultura de las personas, de poder llevar, por ejemplo, los neumáticos fuera de uso a que lleguen a su destino final. Después otro punto también a trabajar, que se viene haciendo a nivel país, pero también hay un poquito más de espacio, es la disminución de la proporción de clinker dentro del cemento. Como ya comentamos, el proceso en donde se produce este componente del Portland es muy intensivo en energía, entonces todo lo que se pueda reducir su proporción y aumentar la de otros componentes ayuda a que sea un cemento de menores emisiones. Bueno, como ya les comenté, se viene haciendo, pero todavía hay un poco de espacio, pero también requiere cierto tipo de cambio en la cultura de la persona que lo consume, de los clientes, porque bueno, hay que trabajar en todas las propiedades de ese producto para que se adapte a las necesidades del consumidor. Entonces, bueno, hay todo un trabajo ahí de calidad para poder lograrlo. Después otra de las puntas que se propone a nivel mundial es el tema de la captura de carbono, que esto sí, ya es una tecnología más reciente y hay proyectos pero a pequeña escala. Captura de carbono en realidad en muchos tipos de rubros, pero bueno, acá se está hablando mucho porque, como ya hablamos, es muy importante las emisiones en el proceso, entonces es algo que estaría bueno evaluarlo a futuro. Y también se viene hablando mucho de la utilización de hidrógeno verde como combustible, que bueno, en Uruguay se está conversando muchísimo acerca del hidrógeno verde y se está trabajando en hojas de ruta para poder incorporarlo en nuestra economía, por lo cual sería muy positivo que se estudiara la viabilidad de que esta producción de hidrógeno pudiera hacer sinergia con la industria del cemento. Bueno, estas son como las alternativas que vimos con las organizaciones que hay a nivel mundial del cemento que están trabajando muchísimo para la descarbonización porque es algo que a nivel mundial se le está dando mucha relevancia, entonces tienen que actuar y generar cambios que sean positivos en este aspecto. Pero también se habla mucho de que la industria es muy importante para el desarrollo económico de los países porque es la base de la construcción. Entonces, este tipo de medidas es importante que se den como base, teniendo incentivos y lineamientos específicos para que hagan que las reglas estén claras y a la vez que se trabaje a nivel de políticas para que no haya sobrecostos que pasen directamente del cliente, porque bueno, se ve el riesgo de un alentecimiento de la economía por estas causas. Entonces, bueno, hay mucho para hacer. Es un sector que tiene mucho para seguir trabajando y muy importante a nivel de país.
por lo cual, bueno, nos pareció que fue muy fructífero el estudio en esta parte. Y bueno, eso sería la parte del sector cemento, y le doy la palabra a Ignacio Surano. Genial, gracias, Aira. Bueno, con respecto al sector de lácteos, lo elegimos para su estudio por el dinamismo que tiene, la influencia económica en el país, también productiva, y bueno, también asociado a esas dos variables, el consumo energético que maneja. En el sector lácteo, perdón, más o menos se producen al año 2 millones de litros de leche procesada, ¿sí? Roza los 700 millones de dólares en exportaciones, y diversifica casi 50 países distintos, donde el producto estrella es la leche en polvo, que se lleva un 73% de esas exportaciones, seguidos por el queso, la manteca, y bueno, también lo que es la leche fluida. En este sector se caracterizan, bueno, tiene muchas operaciones unitarias, pero básicamente 4 son las que nosotros catalogamos y entendimos que eran de relevancia para este estudio, que son la pasteurización, por su carácter transversal a todas las industrias dentro del sector lácteo, la evaporación, el secado, y esto es más bien por una razón dual, por justamente la leche en polvo, que es el producto estrella del Uruguay, digamos, para exportar, y también por lo intensivo que es el proceso de evaporación de agua y el secado de un sólido. Y luego después las tecnologías, sí. Yendo a lo que es la matriz energética en el diagrama a la derecha, donde está posicionada Mayra ahora, se puede ver que es un sector parcialmente descarbonizado, aunque todavía depende de combustibles fósiles, ¿sí? Como es el fuel oil con ese 23%. Ese fuel oil que se utiliza, como dice el cuadro de usos y fuentes, en la generación de vapor y aire caliente. De nuevo, vinculado a potencialmente la evaporación y el secado y el ¿sí? Entonces, por lo tanto, existe una capacidad de mejora en este sector. O sea, este sector se puede descarbonizar más, puede llegar a menores niveles de consumo de fuel oil. Para esto hay oportunidades de integración, integración energética, perdón, de energía de residuos y también de aplicación de economía circular. Esto lo hemos hablado con 2 o 3 empresas del sector y con especialistas que trabajan o trabajaron en ese sector. Y lo que sí nos comentaban que es muy interesante son las tecnologías emergentes para los procesos que hoy por hoy se están realizando y que dependen de ese fuel oil para poder operar. La siguiente, por favor. A nuestro entender, para lo que es la transición energética, nos tenemos que basar en 3 pilares, ¿sí? Que son las metodologías, la revalorización y la innovación. Esto, como les digo, desde un punto de vista de las entrevistas que tuvimos, las búsquedas bibliográficas y los conocimientos que nosotros también podemos llegar a aportar como grupo. En cuanto a lo que es la revalorización, puntualmente, y para no explayarnos demasiado, destacar lo que son las digestiones de lodos, la reutilización de aguas, la recuperación de calor y la integración energética, que en cuanto a eso, seguimos en el esquema lineal de producción, ¿sí? Materias primas entran, salen, desechos. Ahí hay un potencial, una potencial revalorización. De malestar. Te sacan una partecita, te mandas una biopsia y ahí determinan si tienes la vacuna. Tenés el micrófono abierto, Miguel. ¿Quién está hablando? No, ya está. ¿Pero fue un aporte? No, seguí tranquilo. Ah, ok. Como les decía, entonces, tratando de, digamos, de romper ese esquema de producción lineal, entran materias primas, salen desechos sin ningún tipo de valor, bueno, ahí tenemos para mirar, tenemos para revalorizar y mejorar. Puntualmente lo que es innovación, hay tecnologías como los trenes de filtrados, ¿sí? Los pulsos eléctricos, las altas presiones hidrostáticas y las pasteurizaciones UV, que lo que hacen es intentar eliminar ese salto térmico asociado a los procesos de vaporización, pasteurización
y secado principalmente, ¿sí? Si nosotros podemos trabajar a temperatura ambiente, mucho mejor. La mejor energía es la que no se gasta, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, en el ámbito nacional, había una empresa que utilizaba trenes de filtrado, ¿sí? En su proceso de secado spray, lo cual era bastante, bueno, a mi parecer, interesante. Y bueno, también está un poco limitado en su uso por la escala de producción. Si algo tiene el sector lácteo es que dependiendo del volumen de leche que se produzca, las posibilidades de innovar más o menos. Después, en cuanto a las últimas tecnologías, son netamente de pasteurización, y no es de extrañar que dentro de 10, 20 años veamos algunas de estas tecnologías en el país. Y por último, como metodologías, ¿sí? Justamente lo que se necesita hacer es enfocar en los análisis de ciclo de vida, realizar ecotalleres y pensar en ecodiseños. Básicamente generar una mesa de diálogo entre los especialistas de la academia y los técnicos de las empresas para poder romper esa producción lineal, ¿no? De poder circularizar un poco más y diseñar procesos desde el origen, desde la cuna, y que no haya una muerte del producto, sino otra cuna, que sea algo circular. En cuanto a eso, bueno, pensamos que son los desafíos que tiene el sector lácteo por delante, manejando estas tres variables, ¿sí? Y bueno, dialogando entre estas tres variables. Ahora sí, pasamos, por favor, Mayra, a química. El sector químico, por otro lado, es un sector que en verdad es bastante heterogéneo. Entran muchas empresas en estas ramas, y bueno, los sectores están nombrados del 1 al 6 por su importancia económica en la diapositiva, como lo pueden ver. Lo que es más relevante es que su situación al 2020 se demuestra que es en el informe que es un sector intensivo en energía, que el 66%, como lo pueden ver también a su derecha, es del consumo eléctrico, de energía eléctrica, pero tiene una gran descarbonización asociada. Entonces, las mejoras que se puedan llegar a dar en este sector son netamente ya una etapa final, digamos, de la transición, ¿sí? Si marcamos una transición como un desplazamiento del punto A al punto B, este sector está cerca del punto B. Particularmente hablando con empresas, y obviamente motivado este desarrollo, digamos, temprano, comparado con otros sectores del sector, es por un tema de costos, ¿sí? Estas son empresas que utilizan muchísima energía y los costos son un problema. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas? Bueno, han implementado sistemas de gestión energética, ¿sí? Han generado grupos interdisciplinares, lo cual habla un poco también de lo que es la metodología, y han identificado sus puntos críticos de consumo, ya sea mediante análisis de ciclo de vida, o otro tipo de herramientas, y han hecho, y han tenido la cintura económica, también vale decirlo, las inversiones en equipos de alta energía y autonomía energética. Esto es decir, bombas de acople magnético, recirculación de corrientes de aire caliente hacia, por ejemplo, vestuarios, que eso algo me parece bastante interesante e intrépido. También han invertido en motores de alta eficiencia energética con inversores y con variadores de frecuencia que les permiten, ¿sí?, lograr números que a lo mejor nos pueden parecer chicos a nosotros, que es del 2, 3, 4% de ese margen, pero su meta es esa, como lo dije, el sector está en una etapa bastante tardía de lo que es la transición energética. Entonces, ellos ya lo consideran un logro. Por lo tanto, lo que entendemos del informe es que se incentive a estas empresas que pertenecen al sector y a otros a seguir los pasos del sector químico. Ahora, para las próximas etapas, les dejo con Yamandu, ¿sí?, que les va a explicar frigoríficos.
Bueno, muy bien. Le voy a explicar un poco lo que estuvimos haciendo con respecto a frigoríficos en el sector de energía, de la transformación de energía, y la valorización de residuos, como estos tres grandes puntos. Empezando por el sector frigorífico, bueno, ¿por qué el sector frigorífico? Bien, primero que nada es el primer producto de exportación, en el 2020 así lo fue, y es, o sea, todos cuando vemos el informativo sabemos que siempre se habla de, bueno, la importancia que tiene el sector a la economía del país. Nos especializamos más que nada al sector del faenado de bovinos, obviamente porque es lo que más cantidad tiene en el país, o sea, lo más importante. Se procesaron 650.000 toneladas de peso canal por año de carne, se procesa eso. El peso canal sería, sin ser muy descriptivo, básicamente sería el resultado final que se termina troceando y vendiendo en los frigoríficos y bueno, para el consumidor final. Eso sería el canal, el peso canal, es el canal del animal. Bueno, es una industria muy grande, hay 37 frigoríficos en operación en este momento, con más de 49.000 productores en todo el país. Representa el 3% del consumo energético industrial del país, o sea que no es menor el consumo que tiene, siendo ese el 45% de energía eléctrica y el otro 45% leña, que esto se distribuye más que nada en la energía eléctrica siendo usada para la refrigeración, y la leña se usa como energía térmica en agua caliente y vapor para la limpieza y bueno, muchas cosas que tiene. O sea, los procesos son muchos dentro del frigorífico, pero en esencia las dos grandes cosas serían, bueno, el tema del sistema de refrigeración y de la energía térmica de agua caliente. Pasa nomás a la siguiente. Bien, un poco redondeando los procesos, o sea, la idea es hacer un resumen nomás, si quieren el detalle lo van a tener en el informe, pero los pasos hacia la descarbonización, hacia la transición energética, o sea, en la idea del informe nos centramos en lo que es la industria en sí, pero en este caso puntual no podemos dejar de lado el tema del transporte, porque obviamente la industria cárnica va desde el transporte del animal hasta los frigoríficos y bueno, todo el proceso, ¿no? Entonces, el transporte es un tema que no podemos dejar de lado, de decir, bueno, ojo que estás transportando un montón de kilos para allá y para acá, que eso hay que tener en cuenta en la descarbonización. Bueno, un poco de lo que decía Mayra hace un rato, el tema del transporte es un tema muy importante que hay que enfocar para la descarbonización. Después, bueno, el tema de la leña, que es el 45% de la energía utilizada en los frigoríficos, habría que asegurar la desfosilización del proceso. Esto sería, a modo resumen, todo el tema del transporte, bueno, cómo se obtiene esa leña, se la procesa para que llegue al frigorífico y ahí se le termine generando, quemando de alguna forma para calentar el agua. Y bueno, como oportunidades de esto se ve, por ejemplo, voy a nombrar un ejemplo que es el contenido ruminal, que es en peso bastante importante, representa entre el 6 y un 8% del peso del animal, que son en un ovillo de 500 kilos, unos 40 kilos más o menos por cada uno, se tiene el contenido ruminal. Que se puede, bueno, o quemar en una caldera, que esta es la equivalencia, que esta equivalencia de 0,5 kilos de leña equivalen por kilo de contenido ruminal. Eso se ve en el informe, fue un estudio que se hizo, o sea, no lo hicimos nosotros, pero lo recopilamos, la bibliografía, que se llega a esa relación de leña con contenido ruminal. Y la otra forma, además de quemarlo en una caldera directamente, es generar una digestión para generar el biogás de ese contenido ruminal y quemar el biogás para obtener energía térmica. Pasar más. Bien. Respecto a la energía, acá tenemos dos grandes pilares en la energía, que son la energía eléctrica, bueno, UTE, básicamente, y la refinación de petróleo, que es básicamente ANCAP. La energía eléctrica, como vemos en la gráfica de torta, eso es un promedio del 17 o sea, del año 2017 y 2020,
que demuestra que la matriz energética está prácticamente descarbonizada. Como ven, tenemos una muy buena participación de energía solar, bueno, solar no tanto, pero eólica y solar en la combinación es un porcentaje importante, y el hidráulica, que ya lo tenemos hace bastante tiempo, es importante, siendo solamente el 3% de térmica fósil. Acá aclaramos un poco la diferencia, ¿no? Térmica fósil y térmica biomasa. La térmica fósil es básicamente la quema de refinados de petróleo, que en este caso son gasoil y fuel oil. Si bien hay máquinas de UTE que operan con gas natural, el gas natural, como saben, viene de Argentina, y básicamente los que tienen la canilla son ellos. Entonces, a veces tenemos y a veces no, normalmente no tenemos, porque ellos se lo consumen todo. Entonces no contamos con este recurso, por lo cual acá solamente nombramos gasoil y fuel oil. Y en la térmica biomasa, acá es más que nada las fuentes son, bueno, residuos forestales y todo lo que tiene que ver con las papeleras, que tienen un aporte muy importante en la térmica. Estos son los valores que se ven ahí, son del 2020, por lo que ya dijo Mayra, que bueno, es el balance energético nacional que nos basamos para todo el informe. Pasa nomás, Mayra. Bueno, respecto al proceso de refinación de petróleo, pequeños comentarios. La idea es, se importa crudo, que nosotros en el país no tenemos, y lo que hace ANCAP es refinar ese producto y transformarlo en derivados que tienen mayor valor agregado, que se utilizan en distintas cosas. Acá hay solamente, la gráfica es solo a modo de ejemplo, lo que se produjo en el 2020, con la participación mayor de gasoil. Todo lo que tiene que ver con el transporte va de la mano de eso. En grandes números, estos son números que se hicieron del 2020. Acá lo que más resalto, más allá de los números, es la eficiencia que tiene la refinería. Tiene un 90% de eficiencia. Esto es considerando todos los energéticos que entran a la refinería, que son, además del petróleo, la electricidad, que también se usan en procesos, y el gas natural, que también se usan en distintas etapas del proceso. Una característica que tiene la refinería es que muchos procesos que necesitan energía lo producen ellos mismos como derivado de otros procesos, y se utilizan para hacer toda la cadena. Pero en el rendimiento global, considerando todo eso, tienen un 90% que es comparable con refinerías de primer nivel de Estados Unidos. Por lo cual eso es importante resaltarlo. Y otro comentario que quería hacer, que ese 10% que queda, digamos, para que fuera de eficiencia, cualquier porcentaje que se logre de ese 10% sería, o sea, es bueno, porque al ser los energéticos que utiliza la refinería, sacando la energía eléctrica, que como ya vimos está descarbonizada prácticamente, el resto de los energéticos generan, o sea, CO2. Entonces, cualquier eficiencia que se logre para reducir esa generación, o utilizar un combustible alternativo para distintas etapas de los procesos, genera un beneficio tanto económico, porque tienes un mayor rendimiento en algunos casos, pero ambiental, porque estás reduciendo la generación de CO2. Pasando más al siguiente. Bueno, un poco resumen. Esta gráfica es meramente ilustrativa de la energía que se produjo en el 2020 total, el consumo final energético. Y los pasos que quería resaltar, bueno, son la eficiencia energética. Obviamente es indispensable, esto creo que lo venimos diciendo en todos los procesos, en todos los distintos sectores. La eficiencia energética siempre es un paso importantísimo, no solo para el generar con distintas fuentes, sino que, como decía Ignacio hace un rato, la mejor energía es la que no se gasta, la que no se desperdicia. Entonces, toda eficiencia energética es bueno para la transición. Después, la incorporación de fuentes de generación de origen sustentable. Bueno, esto va medio de la mano con todo esto que se viene hablando, que está muy de moda, que es el tema del hidrógeno, o sea, nuevas energías que sustituyan otros consumos energéticos fósil por otro de origen renovable. Obviamente es mucho mejor. Después se podrían, en temas legislativos, digamos, se podrían asignar valorización económica a las emisiones de CO2, o sea, se le podría poner un monto por emitir,
CO2, eso genera un incentivo hacia no emitirlo, obviamente. Y otra opción podría ser, por ejemplo, generar mecanismos para empresas nuevas que se vienen a incorporar en el país, exigirlo de alguna forma que sean procesos eficientes. Eso también generaría un no desperdicio de la energía, ¿no? Bueno, pasa nomás. Pasamos a la valorización energética de residuos. Bueno, un poco en grandes rasgos, ¿no? Introducción al tema. Por año se generan más o menos unas 2.200.000 toneladas al año de residuos. Esta gráfica lo que muestra es la proporción de cómo se generan esos residuos, residuos con potencial de valorización energética. Lo que se ve ahí en azulcito, los residuos de obra y construcción, esos no son posibles de aprovechar, o sea que los 2.000 millones, esos que se ven, serían entre la parte de la torta gris y la parte naranja, en base seca los dos, darían los 2.200. De este estudio surge que del potencial, de los residuos con potencial de valorización, el 30%, sin incluir el licor negro de las papeleras, ya se encuentra ya se encuentran mecanismos que lo valorizan energéticamente. Esto va muy de la mano, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia, que muchos de los residuos que se generan son de la industria forestal, lo cual es fácilmente aprovechable energéticamente. El resto del 70%, perdón, un pequeño comentario, 30% sin incluir el licor negro, pero incluyendo el licor negro nos vamos a 78%, o sea, es un montón lo que ya se recupera hoy en día. Después del 70% restante, sacando el licor negro obviamente, nosotros en el informe se ve un estudio un poco más detallado de los que tienen potencial de metanización para generar metano y quemar ese biogás de alguna forma y aprovecharlo energéticamente, y directamente el otro que tiene potencial de combustible alternativo, que es, bueno, directamente sustituir un combustible fósil por este residuo como combustible alternativo. Pasa además a la siguiente, lo que les comentaba el residuo. Ahí se ve, este es un informe del destino final de los residuos industriales del 2017. El 2017 es porque tenemos, ¿por qué tan viejo? Porque es la única información, la última información actualizada que tenemos, así que tenga este segregamiento de los datos. Y acá se ve obviamente la valorización energética de estos residuos, que es un porcentaje alto, que va bastante de la mano con lo que ya le comentábamos, que bueno, son muchos residuos forestal. Y acá también lo que nos dice es que, bueno, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un poco que se dirige a compostaje, otro que directamente se le aplica al reciclaje, o sea, hay distintas alternativas. Si bien yo ahora lo único que nombré fue los residuos, la valorización energética de los residuos, existen otros mecanismos. Pasando más a la siguiente. Acá un poco quise dar números de este tema, del mismo informe que estuvimos nombrando al principio de la presentación, de los gases de efecto invernadero. Tenemos que se generan esta cantidad de gases de efecto invernadero, o sea, 53 gigagramos, digamos, de metano, el cual 83% corresponde a la disposición final de residuos. O sea, los residuos le hacen disposición final y generan toda esta cantidad de metano, siendo en segundo lugar, o sea, le siguen al 83%, el 15% vienen de tratamiento de aguas residuales industriales. O sea, es muchísimo en dos grandes campos, o sea, la disposición final y el tratamiento de aguas industriales, aguas residuales, perdón, salen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Que claro, si esto lo vemos así suelto, digamos, o sea, suelto pero no tan suelto, es un potencial de generación de energía muy grande, pero el desafío que tenemos con esto es que está todo muy disperso en todo el territorio. Entonces, bueno, no es tan directo que no estamos aprovechando toda esta cantidad, bueno, no es tan así, pero obviamente hay mucho trabajo por hacer y mucha posibilidad para trabajar. Un poco de factores que pueden incidir en esta valorización, como ya dije, el transporte hacia un mismo lugar de valorización, o sea, estos son highlights que vimos
como mirando hacia el desafío de por qué no aprovechamos todo esto, ¿no? Otro factor importante es el precio de los fósiles, que obviamente compiten con lo que sería un aprovechamiento de toda esta cantidad de metano. O sea, si lo pudiéramos aprovechar igualmente, como lo estamos, o sea, el despacho económico es básicamente económico, o sea, se prende lo más barato para entregar energía eléctrica a la red, suponiendo que vayamos a generar energía con este biogás. Tenemos el tema de que, bueno, los fósiles terminan siendo más baratos, la ecuación termina dando menos que el quemar este biogás para generar energía. Y bueno, habría que ver estrategias y políticas públicas para tratar de solucionar un poco esto, sería una opción. Pasando más a la siguiente. Un poco, acá quiero resumir un poco todo este tema de la valorización energética de los residuos como solución, es lo que vinimos trabajando, ¿no? O sea, la idea es hacia la transición, hacia la próxima transición energética, pero no quiero dejar de lado algo que me parece muy importante, que nos parece muy importante, obviamente, es que la transición, o sea, la valorización energética de los residuos debe ser una transición en sí misma hacia la valorización de los residuos. Y acá quiero citar la ley 19.329, que es la gestión integral de los residuos, que jerarquiza las distintas valorizaciones de los residuos. Que nosotros, o sea, si vemos un residuo, bueno, como vinimos hablando todo este tiempo, bueno, hay que valorizarlo energéticamente, está bien, es lo que estamos haciendo, pero habría que también pensar en la jerarquización esta, o sea, no dejar de lado que la idea sería, tenemos dos lugares arriba de la valorización energética, que sería la minimización de la generación, propiamente del residuo, y el reuso y valorización a través del reciclaje, bueno, haciendo otra cosa, para aprovechar ese residuo de otra forma. Y bueno, si esos casos, si agotando esas opciones, está bien, o sea, según lo que dice esta ley, estaría bien pensar en una valorización energética del residuo de ahí, y tratando de dejar la última opción como disposición final, como tratemos de no llegar hasta ahí. Por eso quería, o sea, como a modo de resumen, nosotros estudiamos acá el tema de la valorización energética de los residuos, pero no queremos dejar de lado el que también existen y se deberían enfocar en otras opciones antes de la valorización energética. Pasa una nomás, Mayra, y te daría la palabra para las conclusiones. Bien, bueno, para cerrar y repasar un poco lo que estuvimos viendo, resumimos algunas conclusiones a nivel del informe. Lo dividimos en principio en la situación, cómo estamos con nuestra situación actual a nivel de país, y vemos varias fortalezas. Esto sería un repaso de lo que ya mencionamos, pero como para redondear, ¿no? Tenemos una matriz eléctrica que es fundamentalmente renovable. Esto es una gran ventaja, y además hay una gran participación de esta energía eléctrica y también de la biomasa en el sector industrial. Esto, además de ser una ventaja para la transición energética, también es una ventaja para las empresas, que pueden llegar a valorizar sus productos y tener más acceso a distintos mercados, por ejemplo el de la Unión Europea, con certificados de productos de bajas emisiones y bueno, cierto tipo de etiquetas, por lo cual esto lo vemos como algo muy positivo a nivel país. Bueno, esto que comentábamos, y además lo que nombraba Yamandu de sí, no sé si alguien había hablado, creo que no, que había un micrófono abierto nomás, de la posibilidad que tenemos de utilizar residuos como valorización, de su valorización energética de los residuos. Eso es algo que también tenemos positivo a nivel país. Después, como debilidades, vemos que hay sectores que aún tienen una gran participación de los combustibles fósiles en sus procesos. Y por otro lado, a pesar de que vemos que ciertas industrias y ciertas empresas están tomando iniciativas para la descarbonización, estas iniciativas se ven como muy individuales y muy dependientes tanto de las políticas de esa empresa, de cuáles sean sus definiciones, y de los drivers más económicos, que bueno, sirven porque hacen que se den procesos más eficientes y que se apliquen nuevas tecnologías, pero lo que no vemos a un nivel transversal de políticas integrales que abarquen a todo el sector industrial. Entonces, bueno, ahí creemos que hay mucho para trabajar.
O sea que en base a esto que vemos actualmente, vemos algunas posibilidades para el futuro y algunos criterios que creemos que deberían darse. En primer lugar, la generación de energía renovable, principalmente lo vemos en la generación eléctrica, tiene que acompañar el aumento en la demanda, porque de nada nos sirve que las industrias se pasen a consumir energía eléctrica si la matriz eléctrica no acompaña esta ganancia y pasamos a despachar fósiles. Eso no tendría mucho sentido, por lo cual es importante que todo esto se dé de una forma ordenada y que podamos acceder a renovables a futuro. Luego también lo comentado previamente, que la producción de combustibles sea producida de una manera eficiente, tratando de que sea con menor huella de carbono, y viendo un poco los combustibles tendiendo hacia menores niveles de emisiones y tendiendo a largo plazo a un modelo de biorefinería que, bueno, se está charlando actualmente y requeriría una gran política de Estado, este tipo de enfoques, pero bueno, está bueno pensarlo también. Bueno, después lo que venimos hablando también de la necesidad de instrumentar políticas integrales que impulsen de una forma centralizada la transición energética en la industria. Ya hablamos de algunos durante esta discusión, que hayan incentivos a no emitir gases de efecto invernadero, o sea, que puedan haber tasas, o también incentivos a crear procesos más eficientes, que se promueva la instalación de industrias con una base ya desde el principio del proyecto, que tenga foco en la eficiencia energética y en los procesos más sustentables. Bueno, un montón de aspectos que den lineamientos y que sea, podemos decir, justo para todos los actores, ¿no? Que estén las reglas de juego claras para todos y que se pueda trabajar y diseñar los procesos en función de esas reglas, como se ha hecho, por ejemplo, para el sector eléctrico. Y bueno, como ya comentamos, este informe es una base y es un estudio preliminar de la situación que estaría buenísimo que sirviera como un puntapié para futuras investigaciones y trabajos. Siempre es muy bienvenido el estudio académico y que se promueva fondos para investigación, porque es lo que hace que se catalicen todos los cambios. Y bueno, siempre juntar la academia, juntar el sector público y el sector privado, siempre involucrar a las empresas en las decisiones que se van a tomar a mediano y largo plazo es muy importante, porque ellos también pueden aportar la experiencia y la visión de los procesos. Por lo cual, bueno, la recomendación más fuerte a nivel de transición es que se conformen estas mesas de trabajo entre todos los involucrados y que se puedan generar lineamientos para seguir trabajando en la transición en este sector. Bueno, como último, los agradecimientos, que como ya les comentamos, muchos profesionales del sector nos dieron su valioso tiempo para consultarles dudas y contarnos de qué se trataba todo el trabajo que vienen haciendo. Así que bueno, están acá nombrados y les agradecemos mucho por todo. Y bueno, no sé si alguien del equipo quiere hacer algún comentario adicional, quiere agregar algo, es el momento. También los referentes. Bueno, si no hay palabras del equipo, podemos pasar al resto de los participantes. Si tienen alguna pregunta para realizar, algún comentario, alguna reflexión, es más que bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, felicitaciones Mayra, Ignacio, Yamandú, todo el equipo, muy buen trabajo. Yo tenía un comentario respecto, Mayra, al tema cementos, ¿no? Como gran consumidor de coque, nosotros, yo pertenezco a una cámara que es la Cámara de Lubricantes, trabajo en una empresa relacionada a eso, y tenemos un residuo, que es el residuo del aceite lubricante usado que se genera en grandes proporciones y que tiene destinos diferentes, ¿no? Y una de esas alternativas es el uso en las cementeras. Uh-huh. Y el gran obstáculo que tenemos ahí es que el coque, que como combustible principal tiene un bajo valor, y las cementeras para adquirir, o sea, para
tomarte el aceite lubricante usado, no pueden pagar, no pueden, porque la recolección, toda la logística de recolección es muy cara, o sea, tiene costos muy altos y hay que sustentarla. Entonces la cementera realmente te pagaría a los recolectores o al sistema dentro de este plan a un valor que tiene que ser inferior al coque, y eso no sustenta para nada. Y esto está relacionado con el otro punto, que es el de los residuos, porque esto es un residuo, e inclusive es un residuo altamente contaminante. La mejor solución para tratar este residuo es quemarlo en hornos de cemento, porque es donde realmente los gases de combustión son menos nocivos para volcarlos a la atmósfera. Igual, de todas formas, sabemos que es un hidrocarburo, y ese hidrocarburo no va a bajar, no va a contribuir a la descarbonización porque va a generar CO2. Pero es una forma de tratar un residuo, pero nos hemos encontrado con ese obstáculo y termina siendo quemado en otras calderas que son de baja eficiencia y contaminantes, ¿no? Así como otros usos, como puede ser en la lubricación de cadenas de motosierras o el pintado de postes para el tratamiento de madera en el interior. Se genera lo que se recolecta. Yo cuando vi la cifra no sé del tratamiento de residuos, que hablaban de 2.200 toneladas año, realmente me pareció poco, o sea, un valor bajo. No sé a qué se refieren esos residuos de base seca, pero en el caso del aceite lubricante usado estamos hablando con un potencial de 10.000 toneladas año, que nosotros estimamos, por lo menos. Y eso termina en algún lado, y sabemos que una parte puede ser en los cursos de río o en las cloacas, inclusive, porque talleres mecánicos, hoy en día se está teniendo más conciencia al respecto. Simplemente es un comentario volcado a lo que es el tema cementera, ¿no? Que nos preocupa bastante, y estamos trabajando muy fuerte en eso para lograr un plan de gestión que sea aprobado por la DINASEA para dentro de lo que es las tareas que tenemos en la Cámara, ¿no? Bien, buenísimo, Fernando, tu comentario. De hecho, cuando nosotros tuvimos las entrevistas con Cementos, ellos nos comentaron que usaban aceite lubricante en algunas oportunidades, y es verdad que nos plantearon esta dificultad que se generaba para captar todo el aceite, por un tema de cómo está distribuido en el territorio, como pasa con algunos otros residuos. Y bueno, sí, se llegó a conversar ese tema. Nosotros no lo tocamos tan en detalle por todo este tema de que a las emisiones no juega, pero sí que ellos remarcaron esto, y sí es muy importante, y acaba un poco también los incentivos que se dan a la gestión de residuos, ¿no? Que bueno, tratar de catalizar todos los vínculos para que se pueda dar y que llegue al mejor destino, ¿no? Eso también va un poco en políticas de Estado también, y está muy interesante, sí, lo que comentás. Gracias. Gracias a vos. ¿Un comentario más, alguien? No sean tímidos. Bueno, muy bueno el trabajo. La verdad que estuve escuchando con mucha atención. Es un camino que estamos descubriendo todos paso a paso, y probablemente ninguno de nosotros sepa en qué vamos a terminar, ¿no? Lo que nos hace es salir a todos de nuestra zona de confort y tener que interaccionar distintas industrias, distintos productores, y buscar nuevas interacciones, porque claro, el camino lo estamos escribiendo ahora. Y bueno, la verdad que todas estas iniciativas de estudiar, para mí, son muy importantes, abren las posibilidades de seguir adelante, y bueno, los felicito a todos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, si no hay más comentarios de parte de los asistentes, bueno, yo
quería dar unas palabras. Me parece sobre que Nilda quería hablar. Ah, perdón. Adelante, Nilda. Felicitar porque ha sido un trabajo completísimo y una puesta al día de un tema muy interesante y que nos involucra especialmente a la profesión nuestra. A otras también, no hay actividad en este momento que no sea multidisciplinaria, pero creo que la nuestra está en el centro por su formación y por su actividad. Así que realmente lo felicito. No, la pregunta, tendría varias preguntas, pero no vale la pena alargarlo demasiado. No, Fernando habló recién de la recolección de aceite combustible usado. Simplemente como dato quería preguntarle en qué porcentaje del aceite combustible de consumo total se recogen los residuos, digamos. Sé que hace muchos años que se había intentado hacer eso y el máximo que se había alcanzado en aquel momento era un 10-15% de recuperación, con mucho trabajo, mucho costo y también con mucho problema de ubicación en las cementeras, como él dijo. Así que no sé en qué porcentaje, Fernando, están ahora. Fernando fue el que habló. Sí, correcto, Nilda. ¿En qué porcentaje están ahora de recuperación del aceite combustible? Es el aceite lubricante usado. No, perdón, lubricante, sí, Ahí sí, va. me equivoqué sí, no, me queda clarísimo. Porque hay toda una concientización, digamos, en cuanto a los talleres y todo lo demás, y motivarlos económicamente para que lo hagan. Pero además hay que implementar toda una logística de recolección de esos residuos de aceite lubricante. Y todo eso en aquel momento era un poco frustrante, en las últimas épocas que yo estaba en el campo, era un poco frustrante porque no se llegaba ni a un 15% del aceite lubricante que se utilizaba en el país. No sé en este momento qué porcentaje tienen medido ustedes. Anda en ese valor también, o sea, no llega al 15 también. Estamos igual, o sea, no. El sistema funciona con recolectores, son pocos y funciona a nivel país, pero el gran tema es conseguir el aceite usado porque tiene otros usos donde la gente lo entrega y lo vende, tiene un valor, Claro. y bueno, y está entre, más o menos, para darte una idea, está en el entorno del 13-14%, por ahí lo que nosotros hemos estimado. Sí. No, es una logística muy complicada. No, y a los expositores la pregunta sería sobre prácticamente la última lámina, cuando hablan de mesas de trabajo, impulsar mesas de trabajo. Yo les preguntaría qué sugerencia harían en cuanto a quién tiene que dar el paso generar esos impulsos para que se generen esas mesas de trabajo. Siempre es el problema de reunir los distintos actores de la parte industrial, energética, etcétera, etcétera. Y es cierto que no hay más remedio, es decir, que la única manera es sentarse todos alrededor de una mesa y que incluso tienen que integrarse, por supuesto, las autoridades nacionales. Pero ¿de dónde surge la iniciativa para que esas mesas se crean, se establezcan? ¿De qué organismo se les ocurre a ustedes que puede surgir? ¿De la universidad? No creo. No sé si la Cámara de Industrias o no sé, ¿qué idea tenían ustedes con esas mesas de trabajo? Equipo, bueno, no sé.
creo que la pregunta es un poco, un tanto también personal a cada nivel de cada uno, ¿no? No sé si... A ver, yo puedo decir lo que me parece a mí y después le doy la palabra a Wilson, ¿sí? Que como decís vos, Nila, estas mesas de diálogo deben ser patrocinadas, perdón, por alguien, por alguna entidad estatal, entiendo yo. Y bueno, ya que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que está abocado a lo que es el desarrollo de políticas medioambientales, que ha tenido presencia en eventos internacionales y también comparado con andamiaje, y me parece que debería ser, por lo menos, girar en torno a esa entidad, ¿sí? Después la metodología, hay muchas. Se puede trabajar con principios de economía circular, análisis de ciclo de vida, ISO 14000. Entonces, como decíamos a lo largo del trabajo, si bien nosotros nos abocamos, creo, más bien a ir a lo que es el escenario del Uruguay ahora mismo por sector, esta es la semillita para que justamente hagan esas preguntas. Bueno, ¿y a quién se lo planteamos? ¿Con quién vamos? ¿Quién tiene que actuar? Y bueno, se genere una mesa de diálogo. Esa es mi opinión personal, ¿sí? Ahora sí, le paso la palabra a Wilson, que la tenía levantada. Que va a opinar como asistente, ¿no? O sea, como asistente y como cualquiera de los que estamos acá podemos opinar. A ver, yo creo que tenemos experiencia a nivel nacional de dos tipos de convocatorias en relación a la pregunta concreta que plantea Nilda, ¿quién debe dar el primer paso? Por ejemplo, hoy en la mañana compartíamos con varios de los que están acá en la audiencia, a raíz de una convocatoria realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en relación al tema hoja de ruta de hidrógeno verde, ¿no? O sea, y la idea fue una invitación a distintas asociaciones para colectivizar e intentar problematizar y abordar un tema que se entiende relevante y que debía tener la mayor participación posible y la mayor unidad. Y era la cuarta, quinta instancia, porque había habido una con el sector privado, otra con el sector académico, otra con el sector, sociedad civil, y ahora, bueno, lo que se buscaba era básicamente una mirada más ambiental. Eso como un ejemplo bien concreto. Ahora, tenemos otras, en las cuales han jugado un papel muy importante las organizaciones, como por ejemplo la Asociación de Ingenieros Químicos. Y el caso concreto que me viene a la cabeza así rápidamente es la mesa solar. Allá por el año 2007, a impulso de quien se la puso al hombro y forjó, digamos, el primer núcleo fue Ceuta, o sea, sociedad civil organizada, que convocó a otros actores, convocó a la Asociación de Ingenieros Químicos, a la Asociación de Ingenieros del Uruguay, a la Asociación de Arquitectos, a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, perdón, a un montón de otros actores, y generó un ámbito en el cual participaban sector público, privado, academia, todo aquel que tenía una motivación por lo solar, y como resultado de esa actividad terminó aprobándose una ley, reglamentaciones y demás, y bueno, con foco primero en lo solar térmico, después en lo solar fotovoltaico, y tuvo una aproximación totalmente desde el otro lado. Entonces, lo que digo es, si bien en forma natural uno tendería a pensar, bueno, la administración es quien debe dar el primer paso, estamos ahora ante una etapa de recambio de autoridades, capaz que es un buen guante para tirar a quien asuma la actividad a partir del próximo miércoles en la sesión de Ingenieros Químicos, el tema de invitarlos y también ponernos a disposición lo que algún trabajo hemos realizado en este periodo, como para poder agarrar y decir, bueno, impulsemos juntos de pronto el tomar ese contacto. Desde, digamos, una asociación profesional, intentando, bueno, como bien decía Nilda, no somos los únicos que tenemos que ver con la industria de procesos, pero sin duda la industria de procesos es algo que nos preocupa y nos involucra. Entonces, bueno, creo que por ahí hay un tema bien concreto como para impulsar desde la Asociación de Ingenieros Químicos. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que comentaron. Un último actor que sería los consumidores,
que yo creo que siempre es muy importante como consumidores también reclamar productos de mejor calidad y de menor impacto, ¿no? A veces no es tan directo y es más difícil generar influencia, pero me parece que está bueno que todos seamos parte de eso, de votar con lo que consumimos también. Sí, exacto. Yo creo que, como dice Wilson, es esto puede ser un desafío para la nueva directiva, ¿no? Y bueno, el tema de la transición energética, que era el tema de este proyecto, es algo que de a poco tiene que ir nucleando a toda la sociedad. Nosotros nos enfocamos en la industria de procesos, que es lo nuestro, de los ingenieros químicos, pero bueno, obviamente no queda acá, ¿no? Incluye el transporte, incluye las industrias primarias, en fin, el sector residencial. Pero sí, lo que tiene que ver con la industria de procesos es, es más el ámbito de nuestra acción de los ingenieros químicos y tal vez de los ingenieros, los otros ingenieros también, ¿no? Y hasta de los de alimentos, ¿verdad? También, que estuvimos acá, se estuvo mostrando. Yo quería, si no hay más participación de los que se conectaron, bueno, aprovechar a felicitar al equipo que se conformó de gente joven, que en forma totalmente desinteresada hizo todo este trabajo que ustedes están ahora recibiendo, que parece muy sencillo, pero que llevó muchas horas de trabajo de ellos, trabajo también con los tutores, pero sin duda ellos son los dueños y los protagonistas de este proceso. Y también quiero que se expresen Pablo y Wilson, que fueron, digamos, los referentes, pero comentar que me pareció una experiencia estupenda y que me gustaría que la comisión directiva considere repetirla con otros integrantes, otros temas, o seguir con este tema, con otros referentes, algunos de los que ya estuvimos, pero me pareció una experiencia muy, muy rica y muy recomendable, y bueno, y excelente el equipo que trabajó, la verdad, felicitaciones. Yo Ventura también comparto. Adelante, no me dejen sola. No, comparto eso. También disfruté mucho y más que nada me gustó ver colegas jóvenes que con mucho impulso, mucha energía y en forma totalmente honoraria se involucraron con los temas, los trabajaron, aceptaron muchas de las sugerencias y que significaban trabajar más. Eso también, digamos, aceptaron más desafíos quizás de los que se habían planteado al principio y pudieron terminar un trabajo. Eso era muy importante, poder cerrar un trabajo, aunque, digamos, uno siempre cuando cierra un trabajo sabe que de pronto le quedan cosas para mejorar o para trabajar en el futuro, pero poder cerrarlo y poder presentarlo. Y creo que sí, esto genera un montón de oportunidades en cada uno de los sectores específicos que desarrollaron muy brevemente. Hay todo un mundo para poder desarrollar y poder trabajar específicamente con esos sectores. Yo creo que también hay oportunidades de tomar ejemplo, digamos, no estamos inventando nada, hay oportunidades de tomar ejemplo de lo que se hace en otros países. En este trabajo se identificaron algunas líneas que el Uruguay podría desarrollar en futuro a nivel más del Ministerio de Industria o las cámaras, que es un plan más global, como tiene Estados Unidos o como tiene la Unión Europea, y poder, digamos, trabajar en forma conjunta todos las empresas que pertenecen a un sector, poder compartir experiencias. Creo que eso también es uno de
las cuestiones que tiene este trabajo es que se habló con gente que está trabajando en la industria. Y capaz que no dio el tiempo para poder volcar toda esa rica experiencia y todos los comentarios que hizo la gente que trabaja en cada una de las industrias consultadas, ¿no? Desde lácteos, la parte de cemento, etcétera. Mucha gente, muchos colegas y otros profesionales que trabajan aportaron sus perspectivas, y creo que lo que más coinciden es que necesitan lineamiento. Apoyo, pero lineamiento, saber qué hacer, porque muchas veces trabajan a ciegas de lo que piensan que puede aportar desde el punto de vista ambiental o de la transición energética, pero no hay un lineamiento general para el sector o para toda la industria nacional en cuanto a la transición energética. Y eso es algo que se repitió, o por lo menos nos transmitieron los compañeros que trabajaron y compañeras, que transmitieron todos los entrevistados. Necesitan una guía. Así que, digamos, esto abrió muchísimas puertas, y yo estoy a disposición de poder colaborar en futuros trabajos que sean más específicos, más a sectores específicos. Tomando un poco el guante de lo que planteaba Ventura, bueno, no sé, Andrea, si vas a... No, solo, bueno, un poco, pensé que ya estábamos terminando, y quería también reconocer el enorme esfuerzo del trabajo serio y responsable y intenso que hicieron. Estoy de acuerdo, como dice Pablo, en que abre un montón de puertas, que lo que hizo fue ponernos en perspectiva un montón de oportunidades que no están resueltas. Y estoy de acuerdo, como dice Wilson, que no todo tiene que venir del Estado. Nosotros también tenemos nuestro lugar acá para promover, para impulsar, y el hecho de que hoy estemos 31 personas discutiendo esto acá, interesados por lo que estamos diciendo, me parece que es una señal, y es una señal importante como para que, digamos, consideremos qué hacer con este trabajo, porque es un primer paso. También lo que dice Pablo me resonaba recién en la cabeza, las cantidades de gente que quiere hacer cosas y no sabe cómo, ni sabe qué puerta golpear, ni sabe cuál es la mejor forma de hacerlo, y ni siquiera tenemos en muchos casos las herramientas para comunicarlo bien y para dar una buena orientación, y eso también nos atañe a nosotros como profesionales cuando nos vienen a preguntar, ¿no? ¿Cómo hago esto mejor? ¿Con quién me contacto? ¿Cómo lo hago de una manera que sea? Tenemos muy pocas respuestas absolutas, ¿no? Siempre tenemos varios caminos, y unos todos posibles, y algunos son mejores que otros, y en eso me parece que tenemos muchísimo para aportar. Así que muchísimas gracias a todos los que trabajaron, realmente muchísimas gracias. Llevo la inquietud a la nueva directiva, para que recojamos el guante, porque hay varios por ahí. Así que intentaremos proponer este tipo de trabajo con más asiduidad, porque me parece que nos enriquecen a todos y que nos gustan. Y muchísimas gracias por todo esto. Bien, no, muy brevemente, en lo que pretendía complementar, digo, para no ser reiterativo, digo, acompaño todo lo que planteaba Ventura, todo lo que planteaba Pablo, que me parece que es realmente pertinente el tema de poder tomar esto como el valor que tiene es poner un tema sobre la mesa, un tema que creo que es relevante, un tema que creo que tiene su lugar, y es un tema que hoy, o sea, que ha costado el tema de darle la visibilidad que tiene. Entonces, creo que eso es un valor, digamos, del trabajo de todo el equipo. Pero particularmente me quiero detener en reconocer el trabajo de dos personas, vamos a ser más claros, de tres al menos, que nos facilitaron. El primero, a la Secretaría de la Asociación de Ingenieros Químicos, porque en realidad nos facilitó muchísimo el trabajo. La verdad que siempre es un gusto, son los baluartes de los que están ahí, que bueno, que siempre hay que ver la forma de preservarlos. Después, en segundo lugar,
a Mayra, que cargó con la coordinación, y realmente creo que fue un trabajo, más allá del trabajo, del aporte técnico que cada uno de los integrantes del equipo desarrollaron. Mayra adicionalmente le puso la carga, la persecución hombre a hombre, la marcación momento a momento para que asegurarnos de que las cosas funcionan, y creo que fue un acierto. Y dejo para el final a Ventura, que creo que en realidad tuvo la visión de plantearlo en la directiva anterior, el tema de poder desencadenar este trabajo y poder nuclear a, no sé, 8 o 10 personas durante un año y pico, o sea, focalizando en un tema, lo cual creo que es una cosa más que valiosa, y que bueno, la invitación ahora es ver cómo podemos lograr desarrollar cosas mejores sobre esta base. Así que bueno, ese es simplemente el cierre desde mi parte. Así que, y agradecer por el espacio, por la oportunidad de poder haber sido parte de esto. Gracias. Quería agregar nada más que, digamos, me gustó mucho que en tus agradecimientos incluyeras al grupo de secretaría de la asociación, que hacen un trabajo enorme siempre y muchas veces ignorado. Parece que siempre tienen que estar ahí para hacer todo, y ellos lo hacen dando todo y con un horario extendido increíble, y que a veces, y lo hacen de tal manera y tan humildemente, que nosotros a veces no nos damos cuenta. Por eso me gusta que Wilson lo haya destacado, porque realmente merecen ese reconocimiento, ¿no? Todo este trabajo, como vos decís, estoy seguro que hubiera sido o imposible o mucho más difícil si ellos no hubieran estado ahí al firme atrás, y el grupo no hubiera contado con ellos como siempre contamos. Así que gracias, Wilson, porque realmente se lo merecen. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si la gente del grupo quiere comentar algo, o bueno, ya fue bastante trabajo por hoy. Yo, la verdad, mucho reconocimiento para ustedes, verdadero, diría ahora, un aplauso para ustedes, un aplauso real, no del dibujito. Así que de mi parte, y también para la secretaría, para Ale y para Luz. Muchas gracias. Gracias por tan lindas palabras, muy emocionante, muy amable. Muy merecidas. Solo cumplimos con nuestro trabajo, que es lo que debe ser, así que, y lo hacemos de verdad con mucho gusto. Y bueno, tener este gente joven fue muy lindo en este periodo. Yo estuve en la primera parte, ya luego no los pude ayudar tanto, y la verdad que fue un gusto ver gente con tanto entusiasmo trabajando y tan comprometidos. Un placer tenerlos por aquí, y ojalá que sigan cerca del EICO. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias, Ale. Bueno, gracias. Gracias. Pasarlo bien. Gracias. Dale una foto. Aguanten, a ver si prenden las cámaras los que faltan y sacamos una foto del grupo con cara de felicidad. Tienen que sonreír, porque si no queda muy fea la foto. Y nos vemos el miércoles próximo en la asociación. Piensen que la vida nos sonríe. Así que el miércoles en la asociación. Con el asado de fin de año. Nos vemos ahí, que gane Uruguay mañana, ¿eh? Oh, sí, es verdad. Va Uruguay. Feliz cumpleaños, Alejandra. Gracias. Chao. Chao, que pasen bien. Saludos a todos.